Amén. Yo sé que el tiempo avanza, que queremos pues palabra viva, queremos enseñanza, todos queremos aprender en esta noche. Usted, mi amigo que está ahí conectado, por favor, si tiene alguna pregunta acerca del tema, el nuevo orden mundial. Como la palabra de Dios ya nos deja saber desde hace mucho tiempo en el libro de Daniel, un libro profético, nos habla el tiempo del fin. También en Mateo 24, las señales antes del fin. Quiero leer una pequeña porción antes de entrar a modo de introducción. Dice la palabra de Dios, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, todo esto está sucediendo. Hay rumores de guerras, terremotos, pandemias, pero la palabra de Dios dice, amén, todo esto tiene que acontecer, aleluya, pero sabemos nosotros que tenemos que estar preparados, gloria al Señor, porque no sabemos el día ni la hora que el Señor va a venir, y por eso en esta noche queremos tocar también el tema, pues, ¿no?, del nuevo orden mundial que se está escuchando mucho, quizás en la prensa, en la comunidad, también en el trabajo. Siempre hemos tocado este tema, ¿no? Y yo sé que es de mucha, mucha importancia. Mis hermanos, en esta hermosa noche, quiero dar pase pues a mi hermana Rosa, que ella pues comience con la primera pregunta, hermanita. Le doy el privilegio de dar la primera pregunta a los expositores que están en esta hermosa noche. Adelante, mi hermana Rosa. A ver. Amén. Como primera pregunta tenemos, ¿qué tipo de gobierno será en el nuevo orden mundial? Amén, adelante, hermano Manuel. Bien, bueno, el nuevo orden mundial, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Habrá un nuevo orden. Todos sabemos la forma de que va a gobernar a aquel personaje que supuestamente está en camino al escenario, aunque ya el escenario está preparado, todo lo terrenal está trabajando arduamente para poder ejercer ya prácticamente el dominio, la autoridad a nivel mundial. Supuestamente el gobierno será un gobierno burocrático, ¿no? Un gobierno burocrático, que es una palabra que se refiere de la palabra buriau, que viene de la palabra francesa escritorio, y de la palabra griega kratos, que significa gobierno, ¿no? O sea, prácticamente un gobierno literal único desde el poder, desde un escritorio de una oficina. En este caso, el líder mundial va a tener un gobierno burocrático. Bueno, conocemos nosotros los tipos de gobierno, el gobierno democrático, por supuesto, el gobierno teocrático, pero sabemos que este líder tendrá otro tipo de gobierno que ejerce autoridad, dominio sobre el mundo entero. Dios le bendiga, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Mi hermano César Escobedo de repente quiere añadir algo, mi hermano. ¿Qué tipo de gobierno será en el nuevo orden mundial? Amén, gloria al Señor. Como dijo nuestro hermano Manuel, el nuevo orden mundial es un gobierno, un sistema de gobierno del cual
va a haber una sola ley judicial, ¿verdad? El nuevo orden mundial es una agenda que tiene la ONU, en el cual ellos determinan dos cosas muy importantes, ¿no? Traer al mundo seguridad y paz, y traer al mundo una economía donde no exista la pobreza. Y para que eso suceda, para que haya paz y seguridad en todo el mundo, para que no haya pobreza, se necesita es tener un solo gobierno, del cual debería de haber una sola moneda, una sola religión. Ese es el nuevo orden mundial y ya desde el 2014 la ONU aprobó esto. Aún en el 2024 se volvió a tocar este tema. O sea, esto no es algo que nosotros como cristianos debemos tenerlo fuera de nuestro alcance. Es algo que nosotros, es una realidad y nosotros como cristianos tenemos que analizar. Por eso Pablo dijo, no, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. Entonces ya está este tipo de gobierno, un solo líder a nivel mundial y pues una sola ley, una sola moneda y todo eso pues hay que preocuparnos, ¿no? Porque solamente va a haber una religión y hay que seguir adelante siendo fieles al Señor. Amén, gloria al Señor, claro que sí. La segunda pregunta, mi hermano Manuel Sánchez Tenorio, ¿es un mito o es una narración tradicional a veces que se transmite de generación en generación o es una realidad que el anticristo está detrás del nuevo orden mundial? Bien, bueno, la escritura, pero afirma bien claro de que aún de los tiempos más remotos, más antiguos, se ha podido entender que el anticristo es un ser, una persona, un personaje que no es nada de mito, leyenda por el estilo, sino es un personaje. Sabemos que el diablo es un imitador, ¿no? Satanás es un imitador, así como Cristo Jesús vino al mundo hace 2000 años atrás y trató de la mejor manera gobernar desde Israel, porque eso era su objetivo, cuando vino, por eso dice a lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. O sea, cuando Cristo Jesús viene al mundo, en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, era para instaurar su reino con el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero lastimosamente sabemos que le dieron la espalda, lo negaron, lo rechazaron, lo despreciaron, y por lo tanto, pues no lo recibieron como su rey, como su señor, como su Mesías, su Salvador de Israel. Claro, nos dio la oportunidad a nosotros como gentiles, la salvación fue abierta a través del Calvario, a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, el anticristo, Satanás, va a hacer lo mismo. Claro, el anticristo mayormente está visualizando a dos pueblos, ¿no? Uno es el pueblo de Israel, el pueblo escogido, y el otro es el pueblo redimido, que es la iglesia, la cual el Señor Jesús compró a precio de sangre. Su objetivo es neutral. Él quiere desaparecer tanto a Israel como a la iglesia. Pero recordando siempre que el anticristo no es ningún mito. Así como el Señor Jesús, conocido como el Cristo, el Mesías, vino hace 2000 años atrás, pues el enemigo va a tomar esa postura, esa posición de venir también tratando de engañar al pueblo de Israel y también, por supuesto, a aquellos que desconocen las Escrituras para poder realmente hacerse como un Dios. Entonces, la Biblia menciona en Mateo 24, por supuesto. También hay muchas citas bíblicas, quizás por factor de tiempo, pero vamos a mencionar 2 Tesalonicenses 2:3-4. Vemos ahí Pablo hablando del inicuo, del hijo de perdición, así como Jesús fue llamado el hijo de salvación, el hijo de Dios, el hijo del hombre. También el enemigo viene llamado como es el hijo de perdición, un ser perverso, autoproclamándose un líder mundial para poder engañar a la nación de Israel. Gloria al Señor. Entonces,
está en boca de todo. La gente, cuando uno le pregunta, pues dice, ¿te sabe qué es el anticristo? Ya saben perfectamente que será un ser, un personaje, un ser humano que estará prácticamente guiado por su propio padre, porque es hijo del maligno, hijo del diablo, para poder engañar a la humanidad. Bueno, como cristianos conocemos, aunque nuestro interés de nosotros los cristianos no es conocer al anticristo, sino más bien conocer al Señor Jesús. Esa es la meta, ¿no? Bueno, sea que se presente hoy o mañana, pero eso no es nuestro interés, nuestro enfoque, sino meramente la preocupación es por aquellas almas que todavía desconocen este tema o que inclusive todavía no están dentro del reino de Dios. Porque Jesús, cuando vino a este mundo, abrió el reino de los cielos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No. Entonces nuestra esperanza gloriosa es conocer al Señor Jesús cara a cara. Ese es el anhelo más grande de todo cristiano, aunque la cara del anticristo no queremos verlo porque ni en pintura. Pero si por A aparece, ya sabemos, Dios nos dará revelación para poder saber que las ovejas conocen a su pastor y prácticamente sabemos que el Señor regresa, viene nuevamente por aquellos que lo han recibido a Él. Dios le bendiga, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, no es un mito, mis hermanos, es una realidad que el anticristo está detrás del nuevo orden mundial. Mi hermano César Escobedo quiere añadir algo, por favor. Amén, gloria a Dios. No sé si puede buscar, hermanito, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8. El nuevo orden mundial, como hemos dicho hace un momento atrás, consiste en un solo gobierno donde solamente un líder, como se puede decir, un presidente mundial, va a gobernar sobre todo el mundo y va a haber una sola moneda, una sola ley, un solo gobierno, ¿verdad? Pero para eso se necesita tener una influencia, se necesita tener un poder, ¿no? Para convencer a todos los moradores de la tierra. Y quien cumple con todos los requisitos para estar detrás del nuevo orden mundial, porque es una realidad, ya los países más grandes del mundo han organizado reuniones para establecer un solo gobierno, una sola religión. Todos los países más grandes del mundo, la Organización de las Naciones Unidas, son los países más poderosos que se unen. Y dentro de la agenda de la ONU está establecer un solo gobierno, una sola economía, y que todos los pueblos puedan depender de un solo gobierno. Pero el único que cumple con los requisitos para estar detrás de un solo gobierno a nivel mundial es el anticristo. Entonces vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, al anticristo, a la bestia en este momento. Si usted tiene la oportunidad de leer en casa todos los versículos sería bueno, pero vamos a leer desde el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí está, ¿no? Al anticristo se le va a dar esa autoridad, por supuesto, el diablo le va a dar la autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. Y es el único que cumple con los requisitos para estar detrás del nuevo orden mundial, ¿no? Amén. Qué buena acotación, mi hermano César Escobedo. Gloria al Señor Jesús. Seguimos con las preguntas. No hay pregunta de público, por favor, ahí los que están conectados. Hagan su pregunta gustosamente, con la ayuda de Dios vamos a contestarlo. Amén. Seguimos la siguiente pregunta. Mi hermano Manuel Sánchez Tenorio, según las profecías bíblicas, yo diría, ¿de qué lugar será este ser maligno que según San Juan aparecerá antes de la segunda venida de Cristo para seducirlo a los cristianos y apartarlo de su fe? ¿De qué lugar será el anticristo, mi hermano Manuel? Amén. Bueno, según las escrituras tenemos algunas citas que nos pueden dar un alcance, ¿no? Aunque específicamente sabemos que el anticristo va a ser de raíces judías o perteneciente realmente a las 12 tribus de Israel, ¿no? ¿Cómo conocemos esto? Por ejemplo, en una ocasión le preguntaron a Juan el Bautista y le dijeron, tú eres el Mesías, tú eres Elías, al que debíamos nosotros esperar. Siempre el pueblo de Israel espera a un Mesías. Pues si no es Elías,
es el Mesías. ¿No? Y Juan el Bautista dijo, yo no soy ni Elías ni el Mesías. Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. ¿No? Entonces entendemos perfectamente que el pueblo de Israel siempre esperará un Mesías de su propio pueblo. O sea, prácticamente un gentil no es candidato para poder ser el anticristo, debe tener ascendencia judía o perteneciente al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Génesis 49, 17, tenemos ahí algo que poder rescatarlo. Génesis 49, 17, vemos cuando Jacob realmente bendice a sus hijos. Y hay aquí algo importante, dice Génesis 49, 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, es muy interesante esta parte de la escritura. Cuando Jacob empieza a bendecir a sus hijos, habla de Dan, ¿no? De esta tribu de Dan. Entonces, hermanos, amigos que nos están visualizando, hay que entender claramente que el anticristo debe tener relación con el pueblo de Israel. Debe ser judío y, claro, la Biblia habla de dos bestias. Uno es la bestia, el anticristo, el otro es la bestia, el falso profeta, pero uno de ellos tiene que tener ascendencia judía. Entonces, gloria al Señor, sabemos perfectamente que la llegada de este personaje va a conmover mucho al mundo, por supuesto, y que sobre todas las cosas va a engañar al pueblo de Israel, haciéndose pasar por el verdadero Mesías. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, mi hermano Manuel, el anticristo tiene que ser judío, sí o sí. Sí, según las características del pueblo de Israel, cuando preguntaron a Juan el Bautista, le dijeron, ¿eres tú el Elías que debemos esperar o eres tú el Mesías? Y Juan el Bautista no era gentil, ¿no? Entonces entendemos que los judíos siempre van a pedir a alguien que sea de su propio pueblo, ¿no? Por ejemplo, Hitler también fue considerado como un anticristo, porque persiguió a sus propios hermanos, aniquiló a más de 6 millones de judíos, ¿no? Entonces, Israel siempre va a recibir a un líder que tenga sangre perteneciente al pueblo de Israel. Amén. Mi hermano Cecita quiere acotar algo más, mi hermano. Amén. Como dice nuestro hermano Manuel Sánchez, es una verdad, ¿no? El anticristo que está detrás del nuevo orden mundial tiene que tener rasgos del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo de Israel. Puede ser de la tribu de Dan o de la tribu de Judá. Pero para comprobarlo vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4. Este capítulo habla del anticristo en sí. Ya usted en casa tiene la oportunidad de leerlo todo el capítulo, pero vamos a leer desde el versículo 4. El cual se opone, o sea, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, este versículo habla de que el anticristo se va a oponer a Dios en realidad y va a ser objeto de culto. Se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, hay tantas religiones en el mundo, los que creen en el Buda, los que creen en Alá, en otros dioses,
El anticristo se va a levantar contra todos ellos y él se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el templo de Dios. Ahora, esta carta está dirigida al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque dice que se va a sentar en el templo de Dios. Ahora, los hebreos tienen un templo, ¿verdad? El tabernáculo. Y ellos siempre esperan que su líder pues respalde eso. Ahora, para que alguien se siente en el tabernáculo de Israel, en el templo de Israel, de los hebreos, del pueblo hebreo, tiene que sí o sí tener ascendencia israelita. Porque alguien no puede venir al templo de los israelitas sin tener sangre israelí. Como explicó nuestro hermano Manuel, puede ser de la tribu de Dan o puede ser de la tribu de Judá. Pero para que lo acepten el pueblo de Israel en el templo, para que ellos lo acepten y se sienten como su Dios, para que ellos lo acepten como su Dios, el pueblo de Israel, al anticristo, tiene que tener sí o sí sangre israelí, tiene que ser judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no va a aceptar a un líder que no tenga su sangre. No, ese sería el versículo que probaría que el anticristo va a tener pues ascendencia judía, ¿no? Amén. Justo todo a la luz de la palabra de Dios. Hermana Rosita, por favor, la siguiente pregunta. Amén, amén, hermanita. La siguiente pregunta es esta. Amén. Gloria a Dios. Mientras que hermana Rosita busca, pues un saludo cordial. Ahí está mandando saludos a nuestro hermano Marco Castillo Jipa. Dios le bendiga desde Bayobar. Los benditos de Bayobar están conectados en esta hermosa noche. Amén, gloria al Señor. Ahora sí, hermana Rosita. Sí. ¿Qué herramientas o mecanismos facilitarían el plan del nuevo orden y su gobierno? Hermano Manuel. Amén. Bueno, el anticristo es un ser muy astuto, por supuesto, muy sabio, un líder muy diplomático que tiene que usar muchas herramientas, muchos mecanismos para poder llegar al ser humano, a la humanidad, por supuesto, ¿no? Ya que todo lo hace con una manipulación, un engaño disfrazado. Por eso una verdad a medias es una mentira, por supuesto. Por ejemplo, el anticristo, según la tradición cristiana, utilizará varias herramientas. Por ejemplo, la manipulación y el engaño. El anticristo es conocido por su capacidad de manipular. Es un personaje altamente capacitado, preparado. Ya saben quién es su padre, quién es el que lo engendró, Satanás, y va a engañar a la gente. Ya lo está haciendo. Obviamente ya lo está haciendo, ya lo está logrando. Masas. El mundo entero está siendo engañado. El 1 Juan 5:19 dice, y todo el mundo está bajo el maligno. Es una tristeza, por supuesto, cuando dijeran todo el mundo está bajo la cobertura de Dios, del verdadero Dios, de la presencia de Dios. Lastimosamente, todo el mundo está, dice, bajo el maligno, bajo las órdenes, bajo la dirección. Todos caminan en base a sus pisadas. Solamente aquellos que hemos dejado el mundo, hemos dado la espalda a las cosas pecaminosas y hemos sido valientes para decir, Señor, Jesús, tú eres el que diste tu vida por mí y tengo que seguir, servirte y amarte hasta el final. Entonces el anticristo es conocido por su capacidad de manipular y engañar a la gente. Entonces, hasta inclusive va a usar la Biblia, va a usar la palabra de Dios para engañar, porque en el principio que hizo cuando engañó a las primeras criaturas creadas por Dios del polvo de la tierra, cuando Eva le dice, es que Dios nos ha dicho que el día que comamos, ciertamente moriremos. ¿Y qué le dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho, pues le digo que no moriréis. Entonces, el enemigo siempre va a usar la palabra, pero a su favor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por supuesto, de estas herramientas. El engaño, señales, prodigios. Se espera que el anticristo use su fuerza y poder para perseguir a los seguidores y establecer su dominio sobre el mundo. Algunas herramientas, la idolatría, por supuesto, nuevas doctrinas basadas en doctrina de demonios, doctrina ahora
pues hay doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, y la sana doctrina que es la palabra de Dios, la que conservamos los verdaderos cristianos, la que nos esforzamos para poder cumplir, llevar eso. Entonces, amigos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, las herramientas, los mecanismos que el enemigo va a usar es todo lo que está a su alcance en este mundo, y de esa forma va a poder lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Es engañar al mundo, apartarte de Dios, direccionarte hacia un rumbo desconocido que se llama la condenación eterna. Él ya está condenado, él ya está perdido, y por lo tanto te va a seducir, te va a engañar para que tú le sigas. Por eso hay que ser muy, pero muy inteligentes. Como dice Proverbios, busca la inteligencia, la sabiduría, el temor a Dios, para que el enemigo no te engañe por medios de estos mecanismos, que estoy hablando mecanismos que son a través de la palabra, pero también hay otros mecanismos que va a ser usado por lo que es la tecnología, los programas, ¿no? Que el enemigo está adoctrinando, una especie de adoctrinamiento, preparando siempre desde muy antes, como es los medios televisivos, programas que Amén, gloria a Dios. Pedimos mil disculpas a nuestros hermanos, amigos que están conectados, problema de red, pero ya estamos solucionando con la ayuda del Señor. Amén. Creo que es una estrategia, ¿no? El enemigo está furioso. Una de las herramientas. Una de las herramientas, dice acá mi hermana Rosita, ¿no? Que el enemigo está atacando para que las almas no escuchen esta enseñanza, y por ende, pues, por medio de esta enseñanza también puedan buscar la salvación. Mi hermano Manuel nos estaba explicando, mi hermano, con respecto a la pregunta a las herramientas o mecanismos, ¿no? Hermana Rosita, ¿puede reformular las preguntas? Sí. ¿Qué herramientas o mecanismos facilitarían el plan del nuevo orden y su gobierno? Amén. Adelante, hermanito Noel. El hermano Manuel ya lo había explicado a un 70%. Sí. Hermano César, de repente tiene algo para agregar. Amén, gloria al Señor Jesús. Estamos al aire, mi hermano. Amén. Y la verdad es tremendo lo que acaba de decir nuestro hermano Manuel, ¿no? Acerca de la tecnología, que lo que el enemigo va a usar, ¿no, hermano? La verdad es eso, es la tecnología, es lo que va a proveer al enemigo de poder, porque hermanos y amigo o amigo que me está escuchando, ¿cómo puedes gobernar desde un solo lugar al mundo entero si no usas algún medio o alguna herramienta que te permita monitorear a todos ellos? Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer del versículo 17, porque de eso se trata el nuevo orden mundial, ¿no? De que el anticristo está detrás de todo esto, y hay que entender eso, ¿no? Apocalipsis 13, 17, vamos a leer desde el verso 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, este es el gobierno del nuevo orden mundial. A través de una marca, a través de una marca en su mano derecha o en su frente, se monitorea a todo el mundo y nadie puede comprar ni vender. Ahora, eso lo van a estar manejando desde un solo lugar. Y la única manera de poder llegar a controlar el mundo de una manera electrónica, por supuesto, ¿no? Nuestro hermano Manuel habló de lo que es la tecnología. Y hoy en día, pues las tarjetas electrónicas son una prueba de que ya el enemigo se está preparando con tecnología para poder gobernar el mundo entero. Entonces, una de sus herramientas es la tecnología de última generación, porque desde un lugar te van a monitorear si es que tú no tienes esa marca en tu mano derecha o en tu frente, no vas a poder comprar ni vender. Y eso es algo muy importante porque a través de la tecnología el enemigo va a gobernar el mundo. Hoy en día, por ejemplo, existe lo que es el control biométrico, ¿no? Con un teléfono te miran tu rostro y a través de eso saben todo lo que eres, quién eres, lo que haces, en qué trabajas, en qué estudias. Entonces, esa tecnología ha ido avanzando desde el tiempo del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses dice, Amén, gloria a Dios. Sí. Amén, gloria al Señor Jesús. Conéctense, por favor. Problemas de señal. Como estaba manifestando nuestro hermano César Escobedo, ya está en acción. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El enemigo no le gusta que estemos tocando estos temas muy, muy importantes. Pero con la ayuda del Señor Jesús vamos a seguir. La siguiente pregunta también es muy interesante. Mi hermano Manuel Sánchez, ¿hay alguna entidad real que está financiando los inventos científicos que van a permitir que se pueda gobernar el mundo desde un solo país? Bueno, sabemos perfectamente, ¿no?, que el enemigo siempre trabaja de acuerdo, ¿no?, en equipo. Y como estaba citando la cita bíblica de 1 Juan 5:19, y todo el mundo está bajo el maligno, ¿no? O sea, lo que el enemigo dice, prácticamente todos aquellos que no pertenecen al reino de Dios son los que apoyan, los que realmente invierten para poder llevar a cabo el plan del anticristo, ¿no? Conocido como el nuevo orden mundial. Entonces, conocemos perfectamente que aquellas personas que están detrás de todo esto, pues son aquellos países desarrollados cuya tecnología es avanzada. Ellos son los que patrocinan, los que apoyan, los que están cooperando para poder llevar a cabo este evento mundial. Entonces, perfectamente, siempre sabemos por naturaleza que a veces cuanto más la economía, el dinero, debe ser para apoyar el reino de Dios, debe ser para invertir más en el reino de Dios, del verdadero Dios, lastimosamente se está invirtiendo en algo que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, siempre el enemigo ha tenido eso en mente, a veces de poner en la mente aún de los cristianos también. Por eso que cuando el anticristo surja, cuando el anticristo venga, muchas veces muchas personas e incluso muchos cristianos van a dejar dinero hasta para el anticristo, ¿no? Entonces, lastimosamente, en vez de que inviertan para el reino de los cielos, el anticristo cuando venga va a encontrar mucho dinero y con eso va a realizar a cabo su campaña política mundial. Pues exhorto a los cristianos, ¿no? Dios te ha bendecido, Dios te ha llenado de muchas bendiciones, eres próspero, empresario, e invierte en el reino de Dios ahora que más lo necesitamos, y no esperes que cuando te vayas en el arrebatamiento todo se quede para el anticristo. Entonces, mientras que el diablo y su gente, los impíos, los pecadores, toda aquella gente que ama, están trabajando, no les tiembla la mano, prácticamente no se miden,
no lo piensan 2 veces, sino todo están invirtiendo terrenalmente para apoyar a su líder y que trae todo esto el enemigo. Entonces, seamos conscientes y pongamos siempre la mano en el corazón y la otra mano en la cartera y decir, el reino de Dios avanza no solamente con gloria a Dios, aleluya, no, sino el reino de Dios avanza siempre con lo que Dios te ha bendecido. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor, qué buena acotación. Así que mis hermanos, invertimos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el reino de Dios. Yo sé que mi hermano César quiere acotar algo más. A ver, a esta pregunta. Hay algo importante que vamos a leer de una manera rápida en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 4. Amén. Apocalipsis capítulo 13 en el verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es el diablo, ¿no? Y la bestia es el anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, el anticristo. Ahora, en el versículo 8, en el 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. O sea, el anticristo luchó contra los santos. Y en el 8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, en medio donde el anticristo se manifiesta y hace guerra a la nación de Israel, hay una multitud, en el verso 8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que lo van a adorar al anticristo cuando el anticristo está haciendo guerra a los santos? ¿Quiénes van a ser los que van a adorar? Ahí están las grandes élites que están detrás de todos los inventos científicos, las personas adineradas que trabajan para que el nuevo orden mundial pueda ser un gobierno de un solo hombre, que es el anticristo. Van a haber muchos moradores que van a adorar al anticristo ese día. ¿Quiénes son ellos? Los que justamente están financiando los eventos, los inventos científicos para que se dé el nuevo orden mundial gobernado por el anticristo. Ellos, los grandes poderosos, son los que van a adorar, según la Biblia, ese día al anticristo. Amén. Gracias, mi hermano Cecita, por la acotación. Hermana Rosita, permíteme esta pregunta, por favor, y de ahí le voy a dar pase. Es muy interesante esta pregunta. Mi hermano Manuel y mi hermano César, en estos últimos años han ocurrido muchas epidemias, pandemias mundiales. Yo me acuerdo hace poco la pandemia del 2020, ¿verdad? Pues por motivo del trabajo, ¿no? Querían pues que todos estemos con el carnet, que si había recibido las vacunas para poder pues no entrar a una identidad financiera o aún para viajar, ¿no, hermana Rosita? No permitían si no teníamos pues ese sello, esa marca en la tarjeta, en el carnet, perdón. Mi hermano César y mi hermano Manuel, esto será pues una prueba, un experimento, un sondeo, una probatura, una práctica, una preparación o un entrenamiento, etcétera, etcétera, o es un ensayo que está preparando el mundo para el apocalipsis y el nuevo orden mundial. Por favor, ¿quién me responde, por favor? Amén. Bueno, sí, todo lo que estamos pasando, esto de las pandemias, por supuesto, como a muchos lo catalogan como pandemia, ¿no? Ujú. Porque son planes humanos, planes terrenales, que apunta a grupos terrenales para traer sobre la tierra caos y desesperación, porque escrito está, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, a manera personal, siempre he dicho que Dios dijo que habrá, como dice Mateo 24, ¿no? Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Ahí quiero enfocarme, pestes, ¿no? La pandemia del virus, del COVID, fue una peste, ¿no? Una peste. Y siempre digo, a manera personal, digo que Dios no está elaborando ese tipo de cosas en el cielo, ¿no? Es algo ilógico que Dios le diga a los ángeles, a ver, los laboratorios del cielo, a ver, ya está listo la plaga para lanzarlo a la tierra, ¿no? Prácticamente vemos que humanamente el ser humano se autodestruye en la tierra,
pero que todo Dios lo permite para que se dé cumplimiento a su palabra, ¿no? O sea, prácticamente todas las plagas apocalípticas, todo lo que dijo el Señor, lo está preparando el ser humano en la tierra. Los laboratorios terrenales están listos, dispuestos para preparar cada vez más plagas, más pestes, más problemas, enfermedades, con un fin específico: aniquilar, porque la Biblia dice que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos grupos? Es disminuir prácticamente, literalmente, lo digo hasta el cansancio, disminuir la población. Disminuir la población. Que el anticristo, el diablo, pues no tiene la autoridad, no tiene la responsabilidad, no tiene la capacidad de realmente de poder quizás velar por la humanidad, no la alcanza, pero vemos que el Señor sí. El Señor tiene tanta capacidad de velar por más de millones y millones de personas, pero el anticristo no. Por eso que cuanto más poco sea la humanidad, mucho mejor para ello. Entonces, todos estos ensayos de pandemias va a ser siempre, va a haber de diferente forma, va a venir para poder, el objetivo principal, disminuir la población mundial y sobre todo, de esa manera el diablo gana las almas para la condenación. Dios le bendiga, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. De repente nuestro hermano César querrá añadir algo, ¿no? ¿Sí o no? Amén, a la siguiente ya. Bueno, tenemos como siguiente pregunta. Amén. ¿Qué papel juega la nación de Israel en el nuevo orden? Amén. ¿Qué papel juega la nación de Israel en el nuevo orden? Adelante, mis hermanos. Bien. Israel es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Prácticamente vemos desde tiempos antiguos, siempre tiene que estar Israel ahí. Por eso, en el tiempo de Roma, por ejemplo, cuando Roma surgió, vemos ahí que el Imperio Romano surge y siempre estaba Israel. Entonces, cuando Israel nuevamente resurge nuevamente como nación, Israel sigue vigente, sigue adelante. Entonces, aunque el Imperio Romano políticamente había caído, pero vemos que Roma resucitó, el Imperio Romano de Occidente, conocido como la Unión Europea, nuevamente resurgió milagrosa, así como milagrosamente resurgió la nación de Israel, milagrosamente también resurgió el nuevo Imperio de Occidente, la Unión Europea. Entonces, ¿para qué? Porque Israel es la parte fundamental en la profecía. ¿Qué pasaría si Israel desaparece del mapa? Entonces, toda la escritura prácticamente está por demás. Entonces, siempre Israel tiene que estar ahí presente porque toda la escritura, todas las profecías giran en base a Israel. Israel cumple un papel muy importante, aparte que es el reloj profético de Dios, porque Jesús dijo, cuando veáis lo que pasa, sabed que vuestra redención está cerca. Entonces, amamos a Israel, defendemos a Israel, siempre oramos por la nación de Israel para que sus corazones duros se vuelvan al verdadero Dios, al Mesías, y de esa forma puedan realmente buscar al Dios verdadero, ¿no? Entonces, como le digo, Israel es indestructible, Israel siempre va a pelear hasta el final, siempre va a luchar, tiene que ver mucho con el nuevo orden mundial, ya que el líder, el anticristo, el blanco va a ser Israel y prácticamente tenemos que estar siempre a la expectativa. Todo lo que está pasando en Israel es algo profético que nos está avisando el Señor para poder estar velando y orando y esperando al Señor. Dios le bendiga. Amén. Nuestro hermano César de repente querrá añadir algo.
Vamos a leer un versículo en Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice de esta manera: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén, sin ninguna duda, sin ningún lugar a duda, Israel juega un papel importantísimo, ¿verdad? Porque esta profecía de Daniel, cuando dice por una semana confirmará el pacto, está hablando de una semana de años, que son 7 años, que es la tribulación. Entonces, cuando el anticristo se manifiesta, él va a confirmar el pacto con Israel. ¿Qué pacto? El pacto que ahora que ahora está en stand-by o está paralizado, el pacto del tabernáculo, del templo. Recordemos que Israel no puede ofrecer sacrificios porque su templo no está construido. Pero cuando el anticristo se manifiesta, él va a hacer que haya paz entre Israel y Palestina, y con esa paz van a reconstruir el templo. Al reconstruir el templo, según Daniel 9:27, dice que él va a confirmar el pacto. En otras palabras, en sus inicios el anticristo va a confirmar el pacto de Israel, el pacto de la ley que tenían de ofrecer sacrificios en su templo. Se va a reconstruir el templo en Israel, pero la Biblia dice que hará cesar el sacrificio a la mitad de la semana. O sea, a los 3 años y medio, que es la mitad, va a cesar los sacrificios el anticristo en Israel y va a empezar a hacer abominaciones. Y es ahí donde el pueblo de Dios se da cuenta que era un impostor, que no era verdaderamente el verdadero Cristo. Ahora, ¿por qué leemos ese versículo? Porque ese versículo es la profecía más significativa de que el pueblo de Israel juega un papel importantísimo con el nuevo orden y el anticristo, ¿no? Hermanos, tenemos una pregunta del público que dice de esta manera: ¿la Agenda 2030 tiene algo que ver con el nuevo orden mundial? Sí, la hermana Haití Mamani Maraza preguntó, pero ya nuestra hermana Elizabeth la ha respondido. Pero de repente usted, mi hermano Cecita, también puede añadir algo. Claro, nosotros estuvimos en interno conversando con nuestro hermano Manuel y él me estaba comentando acerca de esto, ¿no? De la Agenda 2030, que bueno, es una agenda que han venido ellos tratando de consumar el nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola economía, pero esta agenda se ha venido aplazando, ¿no? Para ellos, su fecha límite para lograr un solo gobierno es 2030, hermano, ¿no? Pero no sabemos si es que va a llegar a ser así, porque ellos han tenido muchas fechas, pero nunca se ha cumplido porque el Señor todavía quiere que haya más gente que sea salva, ¿no? Entonces la fecha certera no es 2030. Puede ser antes o después. Claro, ellos planifican, ¿no? Para el 2030 que se cumpla todo el nuevo orden mundial, pero eso no lo determinan ellos, eso lo determina el Señor. Amén. Si es que Dios quiere que ya sea, entonces va a ser, ¿no? Amén. Gloria al Señor. El tiempo avanza, mis hermanos. Hay todavía que nos quedan unas 3 preguntas más. Esta pregunta muy interesante. Dice, si el Papa cree en Cristo, el líder musulmán no cree en Cristo y el líder del judaísmo no cree en Cristo, que ya vino, ¿por qué, mis hermanos, estos últimos tiempos se reunieron estos 3 líderes y pactaron una reunión en Israel? ¿Quién me puede contestar? Amén, gloria a Dios. Miren, hermanos, yo tengo información, no sé si producción, bueno, he enviado una imagen, pero yo tengo información verídica de que en el 2019 el Papa Francisco se reunió en Emiratos Árabes con los líderes de los musulmanes. Recordemos que los árabes son descendientes de Abraham también. En el 2019 el Papa Francisco se reunió con los líderes del Islam, amén, en Emiratos Árabes. ¿Para qué? Para firmar un acuerdo de paz mundial con los líderes de una de las religiones más grandes del mundo, que es el islamismo. Eso pasó en el 2019. Ahora, el 24 de mayo del 2014, el Papa Francisco se reúne en Israel con los líderes políticos de Israel para firmar un acuerdo de paz mundial. Y el Papa Francisco realizó una misa de muchas multitudes en la ciudad de Jordana, en la capital, en un estadio donde caben más de 80,000, 90,000 personas. ¿Cuál es el objetivo del Papa de reunirse con los líderes del Islam
con los líderes del judaísmo. Ahora, recordemos que los líderes del Islam, los árabes, no creen en Jesucristo. El judaísmo tampoco cree que Jesucristo ha venido. El único que apunta es el Papa en este caso, que ellos creen en Cristo. La pregunta está formulada de esta manera: si el Papa cree en Cristo, el líder de los árabes del Islam no creen en Cristo y el judaísmo tampoco cree en Cristo, ¿por qué ellos se reúnen para firmar una paz mundial? Y todos los que nos están escuchando, amigos, con mucho temor, con mucha amabilidad, yo le aconsejo a todos ustedes que no conocen al Señor Jesucristo, si el Papa se está reuniendo con el judaísmo, con el islamismo, para formar una sola religión, porque dentro de esos acuerdos está que van a formar una sola religión a nivel del mundo. Si estas religiones son totalmente opuestas en creencias, ¿por qué se tienen que reunir para formar una paz? Esa es la agenda del nuevo orden mundial, reunir a todas las religiones más grandes del mundo. ¿Para qué? Para que haya una sola religión. Entonces, estos datos son verídicos, verídicos que pasó en el 2019 y en el 2014, las reuniones del Papa con los líderes del judaísmo y del islamismo, religiones totalmente opuestas, pero sin embargo el Papa los ha reunido para formar una paz, entre comillas, hacer una sola religión. Así que el nuevo orden mundial, como dijo el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amén. De repente nuestro hermano Manuel querrá añadir algo a esta pregunta. Bueno, sí, claro, acerca de la Agenda 2030, sabemos que todo está programado por los grandes, pero usted sabe que todo depende de Dios, ¿no? La profecía gira en torno a Dios. Si Dios lo permite, pues así sea, ¿no? Inclusive hoy tuvimos un testimonio vivo, ¿no? Un testimonio vivo, justamente a veces nada pasa por casualidad, todo tiene un propósito y algo que rescatar, ¿no? Estuvimos llegando acá a estudios en el vehículo, por supuesto, y justo el conductor sale así diciendo que él tiene un amigo, que ahora él cuando viaja, cuando él paga, ya no paga con dinero, sino a través de su mano. O sea, es algo increíble que él paga con su mano, dice, y le dice, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, es un implante, le han colocado un implante y a través de eso le han dado charlas también, diciéndole, bueno, mira, este implante te va a beneficiar. Y claro, le está beneficiando terrenalmente. Y también algo que me llamó poderosamente la atención es que dice que si él logra sacar ese chip, ese aparatito que le han colocado en el cuerpo, puede morir envenenado. O sea, se cumple lo que dice la Biblia en Apocalipsis, dice que el que tiene la marca de la bestia pues ya no podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque automáticamente lo va a detectar y por más que quiera sacarlo, esos son ensayos, ¿no? Prácticamente ya eso es la marca de la bestia, porque la marca de la bestia ya está vigente y latente. O sea, eso no es que en un futuro no muy lejano se va. No, ahora es libre, porque Apocalipsis dice, y el que no tuviere la marca de la bestia, ya cuando el anticristo gobierna el mundo, cuando ya es presidente mundial, líder mundial, todos tienen que tenerlo. Ahora sí, es libre, a base de lo decoran de una forma de que dice, vas a tener beneficios en salud, educación, tantos secuestros, robos, tantas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Entonces la gente avala por eso. Bueno, ¿para qué voy a estar cargando billetera? ¿Para qué voy a estar andando con miedo por las calles si a través de ese chip, de ese implante, así me lleven a la luna y me rescatan? Entonces los beneficios son muy enormes y la gente cae en ese engaño, pero si ellos leyeran Apocalipsis que dice, el que tiene la marca de la bestia no tendrá salvación, dice, sino que va a producirse una llaga y van a morir, prácticamente van a morir. Entonces, nos dio una luz esa persona y justamente le habló también del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, que hasta el 2030, la agenda, hasta el 2030, dijo él mismo, por sus propias palabras, dijo que si no, el que no tiene ese chi, esa marca,
prácticamente no va a tener ningún beneficio. O sea, casualidad, coincidencia, no creo. Todo está en el plan de Dios. Entonces, si Dios por A o B, por alguna razón, dijera el Señor, hasta el 2030 llegamos, el fin del siglo. Porque justo en el 2030 se cumple el inicio del nacimiento de Jesús, porque Jesús nació en el año 30, ¿no es cierto? Entonces, o sea, en el año 30 empezó su ministerio y como el anticristo es un imitador, pues a lo mejor en el 2030 termina el fin del siglo. Entonces, y empieza nueva era, el nuevo orden mundial, la aparición del anticristo, todo está por suceder. El escenario está listo, solamente falta que llegue y el que va a dar orden, el orden mundial. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos una pregunta de nuestra hermanita ID y dice, o sea, ¿la marca de la bestia ya está visible y en acción? Amén, ¿no? Amén. Como acaba de decir nuestro hermano Manuel, eso es correcto. Un testimonio, como dice, no propio, sino un testimonio vivo, lo que tuvimos hoy, por supuesto. Claro, ya está en acción, dijo el apóstol Exacto, sí. Pablo, pero quizás de una manera sutil, de una manera que no nos demos cuenta. Ya cuando se manifieste, ya va a ser obligatorio, pero ya está en acción. Desde el tiempo del apóstol Pablo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. O sea, esas son pruebas de que ya está en acción la marca, aunque no es obligatoria, pero ya está en acción. Justo Sí. Sí, perdón, entonces lo que sí me dio a pensar es cuando dijo que cualquiera que quiera extraerlo, sacarlo, porque es muy fácil, ¿no? Vamos, suponiendo ya me benefició y voy a un doctor que me ampute en la mano, no importa, porque no importa, cojo o manco, voy al reino de los cielos. No, pero no es así, dice que desactivan y puede morir envenenado. Es que todo está bajo control. O sea, una vez que antes, quiero recalcar, quiero puntualizar esto, amigos, hermanos, si usted por ahora llegase a colocarse ese chip, ese microchip, que es la marca de la bestia, lo digo así claramente, usted no va a tener escape. Usted puede decir, bueno, voy al doctor, que me corten la mano, no importa, prácticamente todo tu cuerpo ya está trabajando en órbita en base a ese chip. Así que te detectan rápidamente y al momento que están extrayendo, rompen el chip, porque es como una cápsula, dijo él, como una cápsulita, y mueres envenenado, no vas a tener opción. O sea, no hay opción. Jesús lo dijo, la palabra de Dios bien clara, el que tiene la marca de la bestia no tendrá salvación. Gloria a Dios. Perfecto. Amén, gloria al Señor Jesús. Amén, llegamos a la antepenúltima pregunta. Hermano César Escobedo y hermano Manuel Sánchez, ¿la verdadera iglesia será afectada por el nuevo orden y cuándo sucederá el arrebatamiento? Bien. Bueno, hablando de la iglesia, siempre lo digo así, ¿no? Siempre en el mundo hay tres grupos, para mí, ¿no? Uno es la religión, las sectas y la iglesia. La iglesia, todos sabemos perfectamente que la iglesia nació en el día de Pentecostés, en el año 33 después del Señor Jesús, con el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús lo dijo en Mateo 16, 18, y a ti te daré las llaves, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia no me estoy refiriendo a las cantidades enormes de religiones y sectas, no hay que saber diferenciar también. Como cristianos hay que saber analizar. Yo creo que Dios nos ha dado entendimiento, discernimiento, para conocer qué es una religión, qué es una secta y cuál es la iglesia verdadera. Y los apóstoles se caracterizaron por ser, hay una palabra que resalta, una frase que resalta, ellos se caracterizaron por ser la iglesia del nombre de Jesús. En Hechos capítulo 2 en adelante, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120, ellos empezaron a predicar en su nombre.
Obraban milagros en su nombre. Llenaron a Jerusalén con la doctrina del nombre de Jesús. Ellos eran encarcelados, perseguidos, azotados por causa del nombre. Los sacerdotes, los fariseos, los religiosos, los sectarios, ellos se molestaron y comenzaron a perseguir ¿a quién? A los apóstoles, quienes eran la iglesia del nombre de Jesús. Esa iglesia que nació en Jerusalén, esa iglesia sigue en pie hasta el día de hoy. La iglesia del nombre de Jesús sigue adelante. ¿Por qué el enemigo se levantó? No con la religión. Satanás no hacía problemas con los religiosos de aquellos tiempos. Satanás no se oponía. A los líderes religiosos de Jerusalén no le hacía la vida imposible. A las sectas de Jerusalén, los fariseos, saduceos, escribas, indoctos de la ley, Satanás no lo hacía problema. Pero cuando Jesús empezó a predicar, el enemigo se levantaba. Cuando los apóstoles empezaron a predicar acerca de el nombre, de la doctrina del nombre de Jesús, el diablo se levantó. Entonces, Satanás jamás va a perseguir a la religión, jamás va a perseguir a las sectas. Entonces, ¿a quién va a perseguir? A la iglesia. Dios nos libre realmente, porque la iglesia será arrebatada, ¿no? La iglesia va a ser arrebatada. Quizás tendremos una leve tribulación, ¿no? Para probar también nuestra fe, nuestra paciencia, porque si los primeros cristianos, como fue Pedro, Pablo, tuvieron que pasar momentos de dificultad, yo creo que nosotros no somos los más llenos de conmiseración para decir que Señor, arrebátame de una vez antes que venga. No, Dios no va a probar, Dios va a ser realmente misericordioso, va a probar quiénes van a ser los verdaderos cristianos. Amén. Entonces, eso sí, no quede en duda que el Señor nos va a hacer probar un poquito de una leve tribulación, pero no pasaremos la ira. Claro, vamos a leer un versículo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Así dice la palabra. La palabra del Señor dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y justamente nuestro hermano Manuel estaba hablando de eso, ¿no? Y ya estaba hablando de que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y nuestro hermano contó un testimonio, hermano, de verdad, de lo que está en acción. Si Pablo escribió cientos de años atrás, miles de años atrás, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿cómo la iglesia se va a ver afectada antes del arrebatamiento? Es la pregunta, ¿no? ¿De qué manera la iglesia se va a ver afectada con el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, antes del arrebatamiento? Tenemos que trazar una línea. La marca de la bestia ya está en acción, pero después del arrebatamiento de la iglesia, la marca de la bestia va a ser una obligación, una ley obligatoria. Ahora ya está en acción, pero no es una obligación. Pero ¿cómo va a afectar en este tiempo el anticristo y su misterio que ya está en acción? Podemos poner ejemplos sencillos. El ecumenismo, la unión civil, matrimonio de varón con varón, matrimonio de mujer con mujer, el aborto, muchas leyes que justamente la ONU está planteando para este mundo. Ahora, ¿cómo afecta a la iglesia? De pronto por ahí puede salir una ley. ¿Sabes qué? Si tú quieres comprar en este mercado, tienes que apoyar en la unión civil, varón con mujer, varón con varón, mujer con mujer, y si no, no puedes apoyar. Van a empezar prohibiciones contra la iglesia del nombre si tú no quieres apoyar el nuevo orden mundial. Entonces, la iglesia de alguna manera se va a ver afectada en un sentido económico, pero no en un sentido espiritual, porque van a empezar a sacar normas y leyes, y desde ahora el mismo Papa León ya anunció en su discurso que su misión de él es reducir las iglesias para que haya una sola religión, y eso está probado en las noticias, en vivo y en directo. Entonces la pregunta era, ¿de qué manera afecta? Amén. Después del arrebatamiento va a ser obligatorio, pero ya la iglesia no va a estar cuando la marca es obligatoria. Pero ahora tenemos que ver las señales de lo que está viniendo, y hay muchas maneras. Ya está vigente el DNI electrónico. Yo me fui a hacer un trámite en una entidad y me dijeron que si no tenía el DNI electrónico no me aceptaban el trámite. Cuando en el tiempo del COVID, si tú tenías que viajar, si no tenías la prueba de que te habías vacunado, no podías viajar. Son tipos de persecuciones porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando la iglesia sea arrebatada, la marca de la bestia se va a volver obligatoria. Antes no.
Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro y como explicó nuestro hermano Manuel, tenemos que ser fieles, tenemos que poner el rostro por el evangelio del nombre, tenemos que seguir orando, seguir ayunando, que hay muchas maneras de ganar almas con la verdadera doctrina. Amén. Amén. Tenemos como última pregunta, ¿qué puedo hacer para estar espiritualmente preparado para no ser afectado por el nuevo orden mundial? Adelante, hermanos. Bien, bueno, desde mi punto de vista, para poder realmente estar en la verdad, pues tenemos que estar en la sana doctrina, ¿no? En la sana doctrina, en el Evangelio, la palabra de Dios, el verdadero conocimiento de la cosa de Dios. Así que a manera de este plan, así como hay un plan maquiavélico, un plan diabólico, satánico, que quiere realmente destruir las vidas, las almas, también hay un plan de salvación, también hay un plan de salvación. Así que, hermanos, amigos, gloria al Señor, Dios te está llamando. Las puertas de la salvación todavía están abiertas. La iglesia todavía sigue en la tierra. La iglesia todavía no es arrebatada. La iglesia del Señor Jesús todavía sigue proclamando a los cuatro vientos que el Señor viene. El Señor Jesús viene. Entonces la única forma de poder ser librados de estos planes ocultos que están saliendo a la luz poco a poco, vamos a poder entender que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, ¿no? Todos sean salvos. Así que gloria al Señor. Si estás respirando, tienes vida, búscalo al Señor, búscalo a Dios. Así que no vayamos a llegar a extremo todavía, como estaba diciendo nuestro hermano César. Ya el nuevo líder de la religión católica prácticamente ya lo dijo oficialmente, que apuntan a una sola religión, ¿no? El diablo lo que ha creado tiene que hacerlo prevalecer hasta que el Señor realmente lo permita. Pero lo que el Señor edificó, estableció, sigue vigente, que es la iglesia del nombre de Jesús. Gracias a Dios, podemos decir que los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que estar orando, ayunando, leyendo la Biblia, buscando a Dios, siempre evangelizando, predicando, proclamando la palabra de Dios, porque muchas almas conozcan la verdad y sean salvos. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, ¿quieres saber cuál es la verdad? Ven a Jesús. Él es la verdad, Él es tu salvación. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. El tiempo ha avanzado, mis hermanos, hay mucho más que hablar, pero gloria al Señor, el tiempo ha avanzado. Mi hermano César, a modo de también una palabra de despedida, de repente tiene algo que agregar también. Gloria al Señor Jesús. Amén. Agradecer a Dios por este momento, por este tema tan importante y que haya sido de edificación. Amén. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es que es en verdad el anticristo y todo esto está en acción y con las tecnologías y las grandes empresas que están detrás de la economía. Pero hay alguna institución que nunca lo van a poder afectar y es a la iglesia. El hombre o la mujer que está lleno del Espíritu Santo, no hay nada, no hay plan que el enemigo pueda hacer para vencer. La Biblia dijo, el Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que lleva el nombre. Por más que ahora ya esté en acción el plan del nuevo orden mundial, solamente hay a una institución que nunca va a poder afectar. Y hay una institución que tiene el poder sobre encima de los grandes élites poderosos. Hay una institución que está por encima de todo. Y esa es la institución que creó el Señor, que es la iglesia. Recibiréis poder. Hay que llenarnos del Espíritu Santo y vamos a estar capacitados para poder vencer el nuevo orden mundial. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias a mis dos hermanos, hermano Manuel Sánchez Tenorio. Esperemos que no sea la primera ni la última vez en este año, en esta nueva temporada.
Dios le bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Hermana Rosita, de repente tiene algunos anuncios. Amén. Bueno, invitarles, como siempre, a la iglesia. Aquí estamos en el paradero 10, Avenida Las Flores. El número del edificio de la casa es 1416. Estamos todos los martes de oración. Si usted necesita, amén, más del Señor, que oremos por usted, por su familia, por sus hijos. Amén. Venga los días martes a las 7 de la noche. Y bueno, si quiere conocer más al Señor, que le den enseñanzas de la palabra de Dios. Los días jueves tenemos estudios bíblicos a las 7 de la noche. Y para los jóvenes, amén, temas de jóvenes, amén, los días sábados a las 7 de la noche. Y para toda la familia, para todos, amén, un fin de semana, vengan a la casa de Dios los domingos a las 9:30 con sus niños. También tenemos enseñanza para ellos. Y en la tarde, también a las 5 de la tarde, seguimos, amén, en la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Hermano Manuel Sánchez, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Y con nosotros será hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Bendiciones. Buenas noches. Amén. Gloria a Dios.